bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, el día de hoy les tengo un pequeño vlog. Les comparto un día conmigo. Voy a estar trabajando en unos diseños que tengo que hacer para mi tienda. Voy a hacer de comer. Ya les mostré ahorita al principio. Así es como se barre y se trapea aquí en la India, que es súper diferente a Occidente. La verdad es que a mí me sorprendió mucho la forma en que barrían y trapeaban aquí cuando yo llegué a India. Porque pues como que en cuclillas y así nunca me gustó. La verdad es que me lastimaba mucho la espalda. Pero aquí las mujeres en India les gusta barrer y trapear de esta manera. Yo he comprado escobas, trapeadores como occidentales, como los que tenemos en México, pero no les gusta utilizarlos, casi siempre me los dejan ahí. Ellas prefieren esa escoba tradicional y el trapo, ¿no? Así como en cuclillas. Y pues es la forma en que ellas limpian. Miren. Es la hora que lo saco a volar un ratito y también les doy de comer. Estoy intentando entrenarlos porque lleva un tiempo que entrenarlos y ahorita tengo más periquitos. Antes tenía 4, ahora ya tengo 8. Y bueno, todavía falta entrenarlos porque... ¿Qué pasó, mi amor? Les quiero entrenar para que no me tengan miedo porque todavía... Bueno, hay 4 periquitos que son nuevos, ahorita se los enseño. Y les voy a estar modificando su casa y todo. Pero bueno, ya, mira, ya más o menos se acostumbró a mí. Y los otros andan por allá volando. Esta es una periquita, esta es hembra. Tengo 3 hembras y los demás son machos. Pero al principio solamente tenía machitos, entonces quise traerles como las hembritas, ¿no? Porque, pues para que se reproduzcan en primavera. Y ya les compré casita y todo. Déjenme les enseño. Bueno, ahí están 4, otros están allá adentro. Y el otro que está acá conmigo. A ver si van a venir ahorita conmigo a comer. Les voy a mostrar. Acá tengo la comida. Bueno, ellos se salen así de su cajita, ¿no? Les dejo abierto y se salen y solitos se vuelven a meter. O sea, no los meto yo. Ellos solitos vuelven a entrar y ya cuando veo que todos están dentro de la cajita, pues les cierro. Y ya, ahorita no es la hora de la comida, ya desayunaron, pero ya les serví comida ahí también. Y les voy a dar unos millets, ahorita ven para que vean cómo comen de mi mano, que ya los estoy acostumbrando. Bueno, estos son millets y es la comida favorita de los periquitos australianos o lovebirds. Y bueno, hay que ser muy paciente. Cuando uno come, entonces todos empiezan a comer. ¡Ay! ¡Lo siento! Se me asustaron. Ya volaron todos. ¡Ay! Bueno, se les cerró la puertita y se asustaron. ¡Ven, Lemonade! ¡Ven, Lemonade! Lemonade es la más chiquita. Bueno, ¿qué tanto desastre traen por allá? Ya se agarraron volando. Bueno, Lemonade, esta bebé periquita es la más chiquita de todos y la que más se acopla conmigo. Que un par de periquitos sí me muerden, pero ella no me muerde. Bueno, ya se animó a comer. Ella es la más chiquita de todos. Con ella ya tengo poquito más del mes. No, un poquito menos del mes, perdón. Hola. Los otros traen su argüende por allá. Ay, mira, este es más inteligente. Este encontró el bote de comida. Sí, no, pero tú no vas a comer de ese bote, niño. Si quieren comer, coman de mi mano.
Bueno, como les digo, los tengo fuera de la cajita. Un par de veces al día salen y ya ellos solitos se meten a dormir. Ahorita les voy a dar de comer. Y también me voy a poner a cocinar porque también nosotros comemos, ¿verdad? Bueno, ya me voy a poner a cocinar. Están los niños ahorita con la maestra. Es la hora de estudiar de los niños. Ay, no sé dónde poner esto. Bueno, voy a preparar arroz para los bebés. Ni tan bebés, ¿verdad? Y me voy a preparar una crema de champiñones porque yo ya empecé la dieta. Ya. Espero ya poder continuarla porque no he podido. Bueno, ahí está el arroz. Y bueno, el arroz a los niños les gusta comérselo con sal y mucha mantequilla. Y eso es lo que les gusta. Así que así se los voy a preparar el día de hoy. Bueno, tengo que cocinar. Tengo un buen que no cocino. Voy a preparar una crema de champiñones con mucha crema y mucha mantequilla. Pero bueno, le voy a agregar un poquito de tocino también a los champiñones. Es tocino de pollo, ¿no? Y ya. Nada más es lo que voy a comer el día de hoy. Y los niños ahorita también su arroz y todo eso. Me tengo que poner a limpiar la casa porque tengo como una semana que no hago la ropa, entonces me acumulo todo en el cuarto. Y todavía tengo ropa en la lavadora, todavía tengo ropa que poner en la lavadora y ropa que recoger de fuera del tendedero. Y es que estuvo haciendo mucho frío estos días, así que la ropa tardaba como 3 días en secarse y se me fue acumulando pues todo, ¿no? Voy a mostrar cómo voy haciendo mi crema. Es que no soy buena para enseñarles recetas, honestamente. Por eso no les he hecho videos como de recetas. Tenemos el bacon, chicken bacon. Porque nosotros no consumimos puerco, eso ya lo saben. Entonces tiene que ser de pollo, ¿no? Voy a comenzar poniéndole algo de mantequilla. Poquito aceite de oliva para que no se me queme la mantequilla. Y bueno, voy a agregarle la cebolla y el ajo que ya tengo aquí picados. Mientras tanto, bueno, voy a cortar más mantequilla. Porque eso tiene que tener mucha mantequilla. Quiero que sepa rico. Y voy a picar mi tocino. Este lo tengo que freír junto con la cebolla y el ajo. Porque los champiñones se frían súper rápido. Y voy a licuar mis champiñones con crema. Lo vamos a licuar. Esa es la crema de aquí de la India, como la crema ácida, ¿no? Más o menos. Bueno, no es ácida, pero bueno, es lo más parecido que tenemos. Estoy friendo todo ahorita, el tocino con los champiñones, con la cebolla, con el ajo, en mantequilla, no es aceite. Nada más le agregué poquito aceite de oliva para que no se me quemara la mantequilla. Y ya, ¿no? Así que quede bien sofrito esto. Y ahorita voy a agregar la crema, ¿no? Que viene siendo ya el batido de crema con champiñones, salpimentado. La maestra nos trajo sus conejitos. Ella tiene conejitos bebés. Los trajo el día de hoy para que mis hijos jugaran con ellos un ratito. Y Hamza está enfermito. Está súper enfermito de la gripa.
el bebé también, Aira también poquito. Y es que estaba haciendo frío estos días y pues se enfermaron, ¿verdad? What happened? ¿Hizo popó? ¿Eh? ¿Sí? Bueno, acá está Aira terminando sus estudios. ¿Qué escribes, Aira? What is this blood? She looks like that. 800 to 1,000. I don't know what's that. Okay. Put here. I'll put him there. Bueno, ya espesó mi crema de champiñones. Ya le voy a bajar al fuego y le voy a agregar el consomé. Y eso ya quedó listo. Y a mi esposo no sé ni qué le voy a hacer de comer, honestamente. Tengo que ir a comprar pollo o algo así. Me da mucha flojera salir. Vamos a ver qué le apetece comer. Igual que pida algo de la calle. Ay, no sé, con ese clima como que no le dan ganas de hacer nada a uno, la verdad. Ya, el arroz ya quedó, nada más que repose unos 10 minutos en lo que los niños terminan de estudiar. Y ya para servirles de comer, esto también ya está. Mira, les voy a mostrar la crema. Esta es mi crema de champiñones con tocino. Ya nada más que ya espeso esto, pues. Ya le voy a apagar aquí esto también. Y ya quedó, miren qué rico. Crema de champiñones con tocino de pollo. Y bueno, vamos a hacer la ropa. Bueno, ya puse ahora sí los platillos. Es arroz con mantequilla y sal, así, tal cual. Ahí está mi crema de champiñones. Y esto es para mis hijos. Y mi esposo también quiere, se le antojó, así que también le voy a dar arroz con mantequilla. Nada más lo mezclo bien a que se derrita. Voy a llevar esto ya para comer. Le encanta el arroz con mantequilla y sal. Parece aquí como si fuera, no sé, las 7 de la mañana o algo así, pero no. Ya son las 2:30 de la tarde. Bueno, vamos a comer. Pues mi esposo nos dijo que saliéramos a última hora. Vamos a ir a llevar un producto, a enviarlo a Kashmir. Y de ahí, no sé, a ver si hacemos algún plan. Ahí está Ibad con mi hija. Quiere cargar al bebé. Ya el bebé no quiere su carriola, ya quiere caminar. Él ya quiere estar con sus hermanitos. Sí. Oh. Bueno, vamos a ir por el coche que lo estacionamos en casa de mis suegros. La nueva casa de mis suegros, ya les mostraré en un día de estos el home tour de la nueva casa de mis suegros. Sí, porque ya se cambiaron de casa, ya les había mencionado. Y what happened? Oh. Bueno, ahí van los hermanitos. Bueno, pues ya terminamos los pendientes del día de hoy y vamos a ir un ratito a la plaza a dar la vuelta. Ahorita les muestro la plaza y todo. Hay como venta y esas cosas porque es fin de año. Bueno, principios de año, perdón. Estamos ya aquí a 4 de enero. Aquí es 4 de enero ya en India. Y pues saben que hay venta de invierno y todas esas cosas. Pues vamos a ir a dar la vuelta nada más. Y ya llegamos a la plaza. Ahorita les muestro.
checar la cajuela. Hello. Ya llegamos a la plaza y vamos a ver qué comemos o tomamos algo. Estamos aquí en la plaza, ahora sí. Hamza quiere agua, tiene todo el camino pidiéndonos agua. Y ahorita vamos a comprar un bote y sí que está súper caro el agua de repente en la plaza. Pero bueno, les voy a mostrar un poquito de cómo están las ventas y todo ahorita. No voy a comprar nada porque solamente venimos a Window Shopping y a tomarnos un café o algunas donas para los niños y ya nos regresamos a la casa. Este nuevo lugar aquí en la plaza, que es un restaurante como tipo cine así, con ese concepto, se ve interesante. Como el Movie Boteja. Café, comida. Vamos a ver qué tal está. Ven, Hamza. Es como tipo cinema. ¿Qué tal, Está bonito, ¿no? Go outside. Kind of. Me recuerda el juego de Grand Theft Auto. Regular. I thought we don't want. El menú está como en papel periódico. Yeah, we have to beef, it's halal, right? Yes, it is. Bueno, agarramos un buen asiento aquí. Miren, aquí hay proyector con canciones de los 70s, 60s, 80s. Y pues vamos a comer algo no tan cargado, algo ligero. A ver qué tal está. Es una China Box o China Box. Y el bebé está que no se aguanta, de verdad. Ibadu. Ya llegaron nuestros noodles. Thank you. Miren. ¿Qué tal, Vamos a ver. Ah, let them eat, huevito. Bueno, es una... ¿Ah? Nice. Espérenme un poquito, déjenme abrir esto. Ay. Arroz, y esto es borrego y arroz frito. Y estos son noodles, fried noodles. Ya, es inside. Bueno, vamos a comer. Y vamos a dar una vueltita a la plaza a ver qué hay. Y les voy a mostrar esa tienda de deportes. Venden cosas para todos los deportes, se llama Decathlon. Bueno, no sé si allá en México o en qué partes del mundo hay esa tienda. Ya ustedes díganme en los comentarios. Yo nada más la he visto aquí en India, así que se las muestro.
Skiing के वर्क में, skiing के वर्क में, thank you. Get it. Hamza. चलो ठीक है, रख लो कॉल. Iván también quiere jugar. Mis hijos quieren comer los rollos de canela y pues ya me los antojaron. Nomás no puedo estar a dieta aquí con esta gente. O sea, mi familia pues. Pero bueno, ya mañana será otro nuevo día, ya mañana vuelvo a empezar. Bueno, voy a pedir un clásico para mis hijos. Bueno, yo creo que uno de esos que ya vienen como en los vasitos. Y voy a pedir uno de caramelo con nuez para mí, para mi esposo. Y ya, y vamos a comprar un café de Starbucks. Y listo. Bueno, vamos a ver. Qué rico. Ven eso. Vean qué ricura. Los roles de canela de Cinnabon. Y vamos a sentarnos allá en el Starbucks porque allá no había mesa. Así que nos vamos a sentar allá toditos a comer rico. Bueno, ya es mi único pecado. Para terminar, este es un frappuccino pumpkin spice, que es mi favorito de la temporada, de hecho. Y porque me gusta mucho la canela y todo eso, ¿no? Y a mi esposo le pedí un café, un brewed coffee. Ahorita se los voy a mostrar, lo están preparando ahí en la maquinita que está ahí. Ya ahorita me lo traen. Si le gustó. Aira ya se quiere ir. Bueno, pues por último, en la última parada del día aquí en la plaza, voy a comprarle un libro a mi hija porque ya empezó a leer. Y le dije que cuando empezara a leer le iba a comprar un libro que le diera algo de conocimiento general. Así que estoy buscando una enciclopedia o algo así para los niños. A ver si encontramos una el día de hoy. Bueno, aquí hay como historias mágicas. Enciclopedia del espacio. Cosas de ciencia. Princess Stories. Cuentos de princesas. Vamos a ver. Espérate. It's a unicorn. Very expensive, Aira. This. Historias del mundo. Hola gente bonita, ya llegamos a la casa. Y bueno, si un día me ven con este hijab es porque de verdad no me quiero vestir y ni poner hijab. Me acabo de bañar y empezó a hacer muchísimo frío, así que tuve que ir por esta chamarra también bueno, esta es de lana y es súper gruesa, pero está calientita. Y ahorita son las 12 de la mañana, o sea 12 de la noche, de la madrugada, y es la hora que tengo para sentarme a trabajar. Ay,
cero cansada, pero también eso es importante. Ya voy a concentrarme un poco más en mis negocios y ahorita voy a armar una colección de abayas. Tengo que ponerme ahorita a diseñar y a sacar ideas y bueno, me voy a pasar unas 2 horas aquí y con eso me paso a despedir, gente bonita, porque ya tengo aquí todo listo para empezar a hacer los diseños. Y ya, me propuse hacer al menos unos 5 diseños como mínimo el día de hoy y otros 5 mañana, porque ya tenemos que empezar a trabajar en esos diseños para la temporada que empieza a partir de febrero. Y bueno, pues eso es lo que voy a hacer ahorita. Al final no compré el libro para mi hija porque no encontré el libro que yo quería. Yo creo que me voy a esperar a ver si lo encuentro online y se lo compro ahí. Le quiero comprar un tipo de enciclopedia para niños, pero que esté muy completa para que ella lo pueda leer y todas esas cosas, ¿no? Y también, bueno, sí me compré un libro que se llama Who Moved My Cheese, o ¿Quién movió mi queso? Y también me lo voy a aventar. Está chiquito, pero dicen que está muy bueno ese libro, y pues también me voy a dedicar a eso. Bueno, gente bonita, espero que estén muy bien. Nos vemos en el próximo vlog. Los quiero mucho. Hasta luego. Bye.